Vamos ahora a recuperar algunos conceptos que trabajaron el año pasado con Patri en física, ¿sí? Que de hecho algo ya venimos hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes cuando trabajaron caída libre veían algunas fórmulas donde me daba el espacio recorrido, la velocidad y la aceleración, ¿no? Entonces ahí ustedes tenían una fórmula. Ahora la idea es pensar de dónde se deducen esas fórmulas, cómo se obtienen, ¿sí? Y ahí nos va a ayudar un poco el cálculo diferencial, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar ahora un poquito más como el proceso inverso de eso, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, ¿sí?, que si yo a la posición, ¿sí?, la derivo, si yo derivo esto, lo que obtengo es la función velocidad, ¿sí? O sea, me estaría dando la velocidad instantánea en un instante t, ¿sí? Para esa partícula, ese objeto, digamos, que se encuentra en movimiento. Ahora, si yo vuelvo a derivar esto, o sea, que es la segunda derivada, es decir, la derivada de la velocidad, lo que obtengo es lo que se conoce como la aceleración, ¿sí? Pero si yo tengo ahora, pensando, digamos, que tengo un objeto en caída libre, ¿sí? O sea, yo tengo un objeto que cae, ¿sí? Ya hay ciertos datos que tenemos como punto de partida. Yo sé que la aceleración va a ser de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o menos 9,8 en realidad, ¿no? Eso por ahí puede variar según lo que fueron planteando o cómo fueron trabajándolo, pero nosotros vamos a tomarlo, vamos a considerarlo, digamos, que si yo tengo un objeto, al caer, como va a ser, digamos, justamente en caída libre, me va a dar en dirección, o sea, hacia abajo, entonces va a ser menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa va a ser nuestra aceleración. Y eso que lo tenemos como dato. Otro dato que tenemos es la velocidad en un instante en particular, o sea, cuando cae, ¿sí? Cuando cae el objeto, yo sé que la velocidad inicial es 0, porque yo no le impulsé, digamos, ¿sí? Sino que me va a dar 0. Y también tenemos otro dato, que sabemos podemos saber la altura inicial, a ver, cuánto medido, digamos, desde acá, ¿sí? Entonces podemos tener, por ejemplo, la altura inicial. Bueno, con estos, ¿sí?, uno podría pensar, a ver, ¿cómo puedo hacer para poder saber cuál es la fórmula? Digo, bueno, ¿cómo yo puedo hacer esto? Bueno, a ver, pensémonos un poquito, a ver, con lo que sabemos hasta ahora. Si yo sé que la aceleración, en nuestro caso es menos 9,8, es la derivada de la velocidad, tengo que tratar de pensar una función, ¿sí?, que al derivarla me dé menos 9,8. O sea, tengo que hacer ese proceso inverso, un poco lo que yo les decía. A ver, pensemos, vuelvo a decir, si mi aceleración es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, yo puedo pensar alguna función que al derivarla me dé esto. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Y bueno, en realidad, si esto me da una constante, yo puedo pensar en la velocidad como esa constante por un t, que en este caso no está variable. Bueno, ¿por qué? Y porque yo sé que si yo derivo esto, ¿qué me queda? Es la constante y la derivada de t, que la derivada de t me daría 1, o sea que obtendría esto. Ah, bueno, pero ahí usted me dice, bueno, sí, pero si yo a lo mejor acá se me ocurre, podría sumarle 1 también, porque si yo la derivada de 1 me da 0, o sea que también me da esa. O alguien me dice, no, bueno, 10, o lo que sea, o sea, cualquier número podría ponerla acá, cualquier constante, porque yo cuando derivo una constante me quedaría 0, y entonces la derivada de esto me daría esto. Bien, pero aquí hay otra cosa, que nosotros sabemos que cuando cae el objeto, la velocidad inicial es 0. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo reemplazo en mi fórmula, reemplazo la t por 0, me va a quedar menos 9,8 por 0 más c, sé que me tiene que dar 0, o sea, por lo tanto, ese c es 0.
Y bueno, entonces en nuestro caso sabemos que la velocidad, ¿sí? Va a ser menos 9,8 por t. Es decir, que a medida que pasa esa velocidad instantánea, yo puedo calcular a medida, digamos, que el objeto cae, qué velocidad va adquiriendo, ¿sí? Esto un poco, ustedes lo veían con Patrick, y nada más que trabajaban por ahí la forma. Ahora, bueno, puedo seguir pensando ahora cómo encuentro la fórmula del espacio. Y también vamos con la misma lógica, ¿no? Porque yo sé que si derivo esta fórmula me tiene que dar la velocidad. O sea, que si yo tengo ahora que la velocidad es menos 9,8 por t, tendré que pensar alguna función que al derivarla me dé esto. Entonces uno que puede pensar, a ver, que la derivada me quede una constante por t. Entonces yo puedo dejar acá la constante por t. Pero si yo quiero que esto me quede, al derivar me quede esto, ¿y yo qué puedo pensar? Bueno, si yo esto lo elevo al cuadrado, ¿sí? Fíjense que si yo derivo, el 2 bajaría, ¿sí? Me quedaría entonces 2t. ¿Sí? O sea, me quedaría la constante, menos 9,8 por 2 por t. O sea, me quedaría la t, pero me estaría sobrando ese 2 ahora. Y bueno, ¿cómo hago para compensarlo? Bueno, acá lo pongo dividiendo. Entonces, fíjense que si yo cuando derive esto, me va a quedar, vamos a verificar, ¿sí? Cuando derive esto, si yo quiero derivar esto, ¿qué me va a quedar? El menos 9,8. El 2, ¿sí? Bajaría el 2 del exponente, y le resto 1. Entonces me queda 2t. Entonces este 2 me cancelaría con este 2, ¿sí? Entonces ahí obtengo la velocidad, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, como antes, en realidad yo podría tener quizás cualquier constante acá, porque si yo derivo por esto me quedaría 0, la derivada de una constante me quedaría 0. Bueno, pero vuelvo a decir, ¿sí? Nosotros sabíamos que un dato importante, digamos, que la altura inicial, por ejemplo, era un número h. Entonces, si yo reemplazo otra vez la e por 0, utilizo esa fórmula, sé que me tiene que dar h. ¿Sí? Si yo reemplazo entonces la t por 0 acá, entonces me hace 0, y entonces la c tiene que ser h. Y de ahí entonces obtenemos que la fórmula para encontrar la posición en un instante t va a ser menos 9,8 dividido 2, o 4,9, ¿sí? Por t al cuadrado más un h. Y ahí tengo entonces la fórmula para obtener la distancia. Vuelvo a decir, puede pasar, digamos, que a lo mejor, si ustedes consideraron, digamos, que al revés, digamos, que desde, como que la altura inicial, digamos, iba a ser, en realidad, la distancia recorrida, ¿sí? Entonces consideraron el h0, y a lo mejor, en vez de tomar menos 9,8, lo van a tomar como más 9,8, ¿sí? Pero bueno, esas son cuestiones, digamos, de cómo definieron, digamos, algunas cuestiones, ¿sí? Va a ser, digamos, equivalente, ¿no? Nada más que acá yo estoy pensando desde arriba hacia abajo, ¿sí? Pero bueno, podría pasar que lo hayan pensado distinto. De todas formas van a ser equivalentes los resultados. Bueno, espero que les haya resultado claro, ¿sí? Y bueno, pues seguimos entonces con esto.